Esto es Terror en Pantalla. Hablemos de películas de terror, suspenso y géneros afines. Y para esta entrega, yo simplemente te digo, sonríe. ¿De qué te gustaría hablar? De mi paciente. Hola. Sé que estás nerviosa. Solo quiero platicar. Estoy viendo algo que no ve nadie más, solo yo. Siempre está sonriéndome. ¡No, por favor! Hay dos tipos de terror en la perspectiva individual. Uno, el daño que te puede provocar otra persona cercana a ti, loca, asesina serial, desequilibrada, accidentalmente o intencionalmente. Pero ¿qué tal cuando tú eres mudo testigo y contemplas que la otra persona le hace daño a un tercero? O peor todavía, que se hace daño a sí misma. De eso va la película Sonríe. Un experimento interesante, porque precisamente se basó en un cortometraje, al cual le fue bien. Se llamaba Laura no puede dormir, no ha podido dormir. Y los mismos que lo escribieron, pues se pusieron de acuerdo y generaron la película, que costó cosa de 17 millones y a la fecha ha recaudado 215, más lo que tenga por renta, por streaming y por su préstamo a distintos canales de cable o de señal abierta. Pero vayamos al argumento. Nos topamos en un pabellón psiquiátrico a una psiquiatra. Ella es Rose Cotter. Le hablan de emergencia para que trate a alguien que se llama Laura. Está visiblemente afectada y está al borde de la paranoia. En medio de la charla, mientras Laura está inquieta, la doctora Rose descubre que ella presenció el suicidio de su profesor hará cosa de 4 días. Y dice que ve a una entidad, a un fantasma, que los demás no lo ven. Y que de repente se transforma y que la mira de forma siniestra. Tiene miedo de que se posesione de ella. Descubre que es un estudiante de doctorado, como que alguien con ese talante y esos estudios no estaría fingiendo o teniendo problemas mentales. En medio de la entrevista en aquel cuarto gigantesco, sufre un ataque de pánico Laura y convulsiones. Corre rápidamente a un teléfono la doctora Rose. En cuanto termina de llamar a los camilleros o a los especialistas, voltea. Ahí está Laura, mirándola, de pie, sonriendo, con un pedazo de cerámica de un florero que se cayó en su mano derecha. Y así, como quien cuenta la cosa, con esa sonrisa satánica, se corta el cuello con ese fragmento y muere en cuestión de segundos. Después del trauma que a la doctora Rose le debe de pegar, atiende un paciente que se llama Carl, el que le sonríe y le dice que va a morir, pero es que lo atiende así de pasadita porque escuchaba que gritaba desde el cuarto, y por el susto ordena que lo inmovilicen, pues de una forma un tanto severa, y se da cuenta de que él había estado dormido todo el tiempo. Preocupados todos por el bienestar mental de la doctora Rose, pues se desviven en atenciones. Incluso el supervisor le da un descanso de 1 semana, porque esos sucesos continúan. Ella empieza a tener ciertos fenómenos paranormales en su casa, los cuales van dañando las relaciones de Rose con su prometido Trevor, y también con su hermana Holly, con quien Rose ha tenido una relación bastante tensa desde que hace tiempo se murió la madre, por sobredosis. ¿Y quién creen que descubrió el cuerpo? Pues la doctora Rose. Pero pasa un día y pasan 2,
Ella sigue viendo cosas, cree que alguien está en su casa, la paranoia se incrementa a juicio de los demás, incluso se pierde el gato, y ella recuerda como que envolvió un regalo de cumpleaños para su sobrino, y cuando se lo entregue se abre, resulta que es el cadáver del gato desaparecido. Al punto está Rose, que decide investigar por su cuenta qué es lo que está ocurriendo con aquellos, pues que ven a alguien suicidarse y después de 4 o 5 días, esclareciendo e investigando por medio de un amigo que también trabaja en la policía, descubre que muchos murieron en una secuencia mínima de 4 o de 7 días. Descubre que el profesor de Laura, quien se suicidó en su presencia, también sonreía mientras se suicidó. Rose visita a la esposa de aquel profesor y afirma que su marido comenzó a actuar de manera diferente por haber presenciado el suicidio de una mujer. Y así va visitando a los sobrevivientes de aquellos suicidas y descubren que una sola persona no ha muerto y está en la cárcel. Ese es Robert Tully. Pues van a la cárcel, lo encuentran y entonces, hablando con él, le dice aquel preso, Robert, que antes de que la paranoia terminara por poseer su cuerpo y aquella ente maldita, mató a otra persona en presencia de un tercero. Y de esa manera, la maldición se pasa por el trauma adquirido al ver la muerte. Y aquel fantasma pasó a la otra persona sobreviviente, no a él. Entiende que esa es la única forma de evitar el suicidio y cuando el preso se da cuenta de que ella es quien observó el último suicidio, grita como desesperado y pide que lo saquen de aquel espacio. Prácticamente está en el 4.º día, no le queda mucho tiempo. Rose tiene una visión en la que ve cómo asesina a Carl en el hospital, es decir, a su jefe, quien quedaría maldito. Despierta y observa a su jefe, observa todos los que están y que son sus seres queridos. Entonces decide que tiene que huir a ver si muere. Pero ¿quién lo va a acompañar? Pues lo va a acompañar o la va a perseguir Joel, quien le ayuda a investigar. Ella lo deja a cierta distancia y se mete en el bosque a una casa abandonada. Pero ¿ustedes creen que Joel se va a quedar ahí esperando que ella regrese o no? Rose se esconde en una casa. En esa casa encuentra al fantasma, al demonio, a la entidad que toma la forma de su madre muerta y empieza a jugar con sus recuerdos como si fuera un fantasma que escudriña el pasado. El día de ayer, una paciente tuya murió brutalmente frente a ti. Necesito encontrar una explicación para lo que pasó. Siempre está sonriéndome. Siempre está sonriéndome. Y efectivamente va a llegar el momento final. Y creo que no sería divertido que yo les contara si logra romper o no con la maldición. Pero al final todo mundo tiene que sonreír. Es una película de terror que va con todos los clichés del género, eso es cierto. Pero también que dentro del argumento, del desarrollo de personajes, del género y de fantasmas, entidades y seres demoníacos que crecen, que tienen el talante estilo Marilyn Manson, que se les doblan las piernas y que al final tú ves y los demás no, cumple con las expectativas. Es una película de terror moderna, de esas películas modernas es clásica, los personajes casi todos son desconocidos,
Quizás el que más identifica es el supervisor en el hospital psiquiátrico de la doctora Rose, que de hecho salía con Doctor House como uno de sus prospectos. Y es una película de terror buena. Sí, recomendable. No la mejor. Me parece que la mejor de este año que termina fue Barbarian, pero esta, de hecho, es una película que aparentemente se iba a lanzar solamente por Paramount, es decir, directo al streaming o al cable. Pero resulta que en los grupos de enfoque a los cuales se les mostró la película, les gustó. Y dijeron, bueno, ¿por qué no ganamos un poco más de pesitos o de dolaritos? Y fue muy buena apuesta. De hecho, aquí en México duró varias semanas en cartelera. Tardó en salir, aparte porque llegó entre octubre y noviembre y pues es el momento ideal para ese tipo de películas. Y le repito, de 18 millones que costó producirla, a la fecha que se graba este episodio, ya lleva prácticamente 215 millones. Y los actores, pues a lo mejor usan esta película de trampolín para salir en otra. Ojalá no se encasillen en el género de terror, o si se encasillan, pues que lo hagan de la mejor manera. Es decir, convirtiéndose en símbolos para aquellos que les gustan este tipo de películas. Encontré 20 casos que involucran a 19 víctimas directamente relacionadas. Dijiste solo 19. Porque todos los demás que lo vieron están muertos y usted no. También lo he visto. ¿Usted? ¿Cuánto tiempo entre las muertes de las víctimas?